¿Has sentido alguna vez que no estás solo en la habitación? Quizá también has sentido un escalofrío en tu cuerpo sin saber el por qué, o simplemente has escuchado tu nombre susurrado al oído y por supuesto allí no había nadie. ¿Te ha ocurrido alguna vez? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido? Bueno, les contaré unas leyendas urbanas, espero y les guste. Bueno, aquí vamos. Mi padre, que es una persona enteramente no creyente, que al salir una tarde al colegio llevaba sus libros atados con una cuerda, pensando en cómo resolver aquella noche su examen de literatura. Aún faltaban 20 minutos para caer el sol y caminaba deprisa para no atrasarse a la hora de su entrada. Obligadamente su camino diario exigía que pasara por un antiguo puente de piedra con poca altura en relación al río. Esa tarde me dijo que había crecido el río por una tormenta y resultaba bastante estrepitosa la corriente. Al terminar la clase por la noche y después de haber superado el examen de literatura, se encaminó a casa junto con un amigo para hacer el camino más llevadero. Al alcanzar la calle que acerca al río, los dos miraron muy a lo lejos una extraña luz que se vislumbraba entre las sombras. Simplemente siguieron caminando, pero poco a poco al acercarse al puente miraron cómo esa luz tenue danzaba como de lado a lado, haciendo zigzag en medio del río. Sus ojos no daban crédito a la luz que cada vez se iba acercando más a ellos. Pronto detuvieron su camino y pudieron ver desde la mitad del puente la figura de un espectro que flotaba de pie sobre las turbulentas aguas con un pesado tronco sobre su espalda, su cabello largo y oscuro completamente mojado. Lo último que recuerda mi padre y su amigo antes de quedar por unos largos minutos catatónicos del miedo, es que era como un hombre sin rostro. Aquella noche no llovió, pero al volver nuevamente en sí, tanto él como su amigo estaban completamente mojados y sus libros habían desaparecido, solamente quedaban las cuerdas. Al no llegar pronto a casa, mi abuelo, que en paz descanse, bajó en su búsqueda y encontró a los muchachos aún temblando, sin saber qué decir y cómo decirlo. Mi abuelo pensó que les había escupido el río, no daba crédito a lo que habían visto. Entonces los tres escucharon un extraño ruido como un lamento al otro lado del río y el mismo espectro desaparecía entre la bruma del río. Mi padre no pudo dormir bien en mucho tiempo y su amigo se le encaneció el cabello. Mi abuelo decidió que nunca más volverían a pasar solos por aquel camino. Lo que voy a contar es un hecho real, que me aconteció a mí hace aproximadamente como 5 meses. Un amigo mío y yo teníamos la costumbre de visitar el cementerio del pueblo por la noche y quedarnos ahí hasta las 12 de la noche para ver si acontecía algo paranormal o simplemente para demostrar nuestro valor. Cada fin de semana era lo mismo. A las 9 de la noche, con una mochila repleta de golosinas y refrescos, partíamos rumbo al cementerio. Una noche llegó mi amigo y juntos nos sentamos en el comedor para degustar de una cena que mi madre nos había preparado, cuando de pronto hubo un corte de energía eléctrica y nos quedamos sin luz y solos en mi casa. Mi amigo preguntó: ¿a qué no tienes valor de que vayamos ahorita al cementerio en esta oscuridad? Yo le respondí: pues para luego es tarde, vamos pues. Y juntos nos fuimos rumbo al cementerio. Cuando a medio camino mi amigo se encontró con su novia y se quedó con ella, yo le dije: nos encontramos allá donde quedamos. Y él respondió que sí. Cuando llegué al cementerio, noté que en la entrada se encontraba un anciano sentado en la banqueta, fumando muy tranquilamente. Yo lo saludé con un buenas noches, señor. Y él me respondió muy tranquilo: buenas noches, hijo. Estaba a punto de entrar al cementerio, con ese viento que sacudía los árboles y el negro manto de la noche que cubría casi todo, cuando de pronto el anciano me preguntó: ¿a dónde va? Yo le respondí: al cementerio. Él me preguntó: ¿y qué va a hacer ahí a estas horas de la noche? Yo le contesté: nos reunimos con un amigo todos los viernes para contar historias de miedo y chistes y pasadas las 12 nos vamos. El anciano me dijo: no anden haciendo eso porque es falta de respeto para los muertos, y recuerden que así como aquí hay gente buena sepultada, también hay gente que en vida fue mala y les puede ganar el alma. De pronto lo conocí y era un señor que de niño me visitaba y me llevaba pan. Al conocerlo le di la mano y entablé conversación con él, que por cierto no dejaba de fumar, y él me dijo que a los muertos había que tenerles respeto y que ya no visitara de noche el cementerio porque era peligroso. Poco después de hablar con él unos 20 minutos y al ver que mi amigo ya no había llegado, me despedí del anciano, quien se llamaba Gerardo y le decimos don Lalo. Le di la mano y le dije: pase feliz noche don Lalo y gracias por el consejo, a lo que él me respondió: gracias igualmente, hijo, y ya le dijo: pues dejen de venir aquí de noche porque no es bueno. Al llegar a casa le comenté a mi madre de lo ocurrido y le conté que el señor que estaba en la entrada del cementerio era mi amigo don Lalo, que hacía tiempo que no lo veía. Mi madre, muy asustada, me dijo: hijo, por el amor de Dios, si don Lalo falleció hace como un año.
Yo le respondí: no mamá, si yo platiqué con él y hasta le di la mano. Mi madre me contestó: no hijo, si don Lalo una noche lluviosa que iba para su casa se cayó ahí por la banqueta que está en la entrada del cementerio y se quebró una pierna, y como nadie se dio cuenta porque era muy noche, el pobre se mojó por la lluvia de esa noche y se murió de frío, y eso fue en la mera entrada del cementerio. Yo me quedé atónito y comprendí que él, como fue mi gran amigo, quería advertirme eso de visitar el cementerio de noche. Al día siguiente visité a los familiares de don Lalo y me aclararon toda duda acerca de su fallecimiento. Ese mismo día visité la iglesia y oré por el alma del anciano, que me había prevenido de un peligro. Después de ese día nunca volví a ir al cementerio de noche. No sé si me crean, pero es la verdad. Pasé como 2 semanas que no podía dormir porque se venía a mi mente la imagen del anciano del cementerio. Rubén caminaba siguiendo la línea blanca de la ruta, que era lo único que se veía en aquella oscuridad. Cuanto más avanzaba la noche, menos vehículos cruzaban por él, y ninguno se detenía para llevarlo. Viajar así era parte de su vida. Trabajaba en una cosecha, viajaba hasta otra, vivía un tiempo en un pueblo, o en algún establecimiento rural, partía nuevamente, pero a pesar de haber andado en incontables ocasiones por numerosas rutas, muchas veces de noche, nunca había atravesado una zona tan vasta y despoblada, ni había visto una noche más oscura y silenciosa que aquella. La línea de la ruta era su única guía, no se veía ni las manos. Avanzaba lentamente, con pasos inseguros. Inútil era levantar la vista hacia el cielo o buscar el horizonte, pues todo era oscuridad. Era angustioso caminar así, mas no quería detenerse, porque sentía que cierto temor, vago aún, iba a aumentar si dejaba de caminar. Al marchar podía concentrarse en seguir la línea blanca, y de esa forma no pensar. Pero su temor igual fue creciendo de a poco. ¿A qué le temía? No lo sabía. ¿Qué podía haber en aquella oscuridad? Nada. Solo campos solitarios iguales a otros que había atravesado, pero, ¿qué era aquella sensación que sentía cada vez más fuerte? ¿Sería por estar solo? No, él no le temía a la soledad, era otra cosa, sentía que algo iba a su lado. Se detuvo y escuchó, todo estaba silencioso. Fue a extender un brazo, pero lo contuvo un terror repentino y atroz. ¿Y si tanteo algo?, pensó, y sintió más terror. Experimentó de pronto el miedo instintivo y profundo a lo desconocido, el verdadero terror, y al borde de la desesperación, de huir gritando hacia cualquier lado, extendió su brazo derecho y lo movió en la oscuridad. Lo hizo porque creyó por un instante que allí no había nada, y que si lo comprobaba su terror iba a disminuir. Pero se equivocó, pues de pronto su mano tanteó algo peludo y frío, y una cosa lanzó un grito agudo frente a su cara, y después Rubén sintió que le mordían la cabeza. Damián se entretuvo revisando los exámenes. Como era nuevo en aquella escuela, quiso ver qué nivel tenían los alumnos, haciendo un examen sorpresa. Cuando terminó de guardar todo en su portafolio, la escuela estaba desierta, y fuera ya era de noche. Era invierno y los días eran cortos. En el corredor encontró a un hombre barriendo el piso. Se saludaron, y el hombre que barría le preguntó: ¿Usted es nuevo aquí? Sí, señor. Comencé ayer, le respondió Damián. ¿Y qué le parece a esta escuela?, indagó el barrendero, apoyándose en la escoba como si fuera un largo bastón. ¿Le gusta? Sí, dijo Damián echando una mirada alrededor. Comparada con la escuela en donde trabajé, todas son mejores. Si le contara lo que pasaba en aquella escuela no me creería. Por suerte ahora está cerrada, clausurada más bien, esperando ser demolida. ¿Qué pasaba en esa escuela? Cuente, hombre, que me dejó con la intriga, y no soy de cuestionar las historias de los demás. Bien, ¿qué opina si le digo que la escuela estaba embrujada, y que era aterrador trabajar allí? Pues diré que me alegro de no haber sido empleado en esa escuela, que sé bien que los lugares embrujados existen, y que las escuelas son propensas a quedar embrujadas. Y esta sí que lo estaba, expresó Damián. Cuando entré los otros maestros no me dijeron nada. Los cajones de mi escritorio aparecían abiertos, y si dejaba algo en ellos, aparecían sobre el escritorio. A veces, cuando el salón quedaba vacío, en el fondo de este se veía un niño sentado mirando a la pared. Apenas lo veías desaparecía, era como el destello de una imagen, pero créame cuando le digo que era aterrador. A veces los alumnos sentían que le jalaban el cabello, y se culpaban unos a otros. Pero yo sabía lo que era, pues en una ocasión me había pasado lo mismo, cuando me retiraba del salón. Inevitablemente me enteré que los otros maestros no eran ajenos a lo que allí sucedía, y ya en confianza me confesaron haber tenido experiencias aterradoras, incluso una maestra había muerto de un susto, al ver quién sabe qué.
Lo cierto es que lo encontraron en un salón, y en él había un muñeco de trapo, que luego se deshicieron de él. Al muñeco lo llamaban Tito, si mal no recuerdo, concluyó Damián. Se me erizaron los pelos al escucharlo, dijo el barrendero. Damián se despidió. Había avanzado unos pasos cuando escuchó que el barrendero lanzó una carcajada sonora, y al volverse el hombre ya no estaba, había desaparecido. Estábamos en la casa de verano de un amigo. De noche cenamos afuera, en el jardín, iluminados por unos reflectores. Las luces alcanzaban a iluminar a los canteros de flores que nos rodeaban, y enseñaban algo del bosque que había un poco más allá, el resto del paisaje era todo oscuridad. Desde los árboles llegaba una brisa por demás agradable y aromática, sin embargo, me inquietaba un poco la presencia tan cercana de un bosque enorme y oscuro. Supongo que mi aprensión hacia los lugares salvajes había surgido en parte por haber mirado muchas películas de terror y leído muchos cuentos de ese género que transcurrían en lugares así. Y seguramente contribuía mucho el hecho de que soy un hombre de ciudad carente de los instintos que arrastran a la gente a practicar algo en la naturaleza. Rodeábamos una mesa de madera, sin mantel, y sobre ella las botellas ya estaban vacías o a medio terminar, en los platos quedaban los restos de la cena, y se hablaba de todo un poco, y cada ocurrencia resultaba graciosa, mas yo no podía evitar echar algunas miradas hacia el bosque. Uno de los presentes, al notar que yo miraba hacia los árboles, me preguntó con tono risueño: ¿Por qué miras tanto hacia el bosque, Eduardo? ¿Tienes miedo? Jeje. ¿Qué? ¿Miedo? Creo que has bebido mucho, jaja. Miedo, qué ocurrencia, jaja. Tal vez vio algo, dijo Franco, el dueño del lugar, y señalando con el pulgar hacia atrás, hacia el bosque, agregó: No quiero asustarlos, pero les digo, ahí ronda algo. No he visto qué es, y tampoco quiero averiguarlo, pues con esas cosas es mejor no meterse. Primero creí que podía ser un merodeador de carne y hueso, pero por la actitud de los perros me di cuenta que se trataba de algo más. ¿Qué hacían tus perros? Cuenta, lo interrogó una de las mujeres presentes. Y como anticipándose a una respuesta aterradora, se arrimó a su esposo recostándose en él. Campeona y Tigre, dos pitbull entrenados como son, no se atrevían ni a gruñir, y solo lanzaban aullidos levantando el hocico. Era inquietante verlos, por eso no los traemos más. Una noche, una de las muchachas de la limpieza lanzó un grito espeluznante: estaba cortando jazmines aquí, en el jardín. Llegué corriendo y le pregunté qué pasaba. Muy alterada, me dijo que había visto a un hombre extremadamente alto y delgado caminando entre los árboles. Por la mañana busqué huellas en los alrededores pero no hallé ninguna. ¿Y no tienes miedo?, preguntó otro de los presentes. Algo sí, pero creo que si uno no se pone a curiosear, creo que si uno no le da importancia a eso, no pasa nada. Un amigo que estaba a mi lado, golpeó la mesa y se echó a reír con ganas, luego dijo, dirigiéndose a Franco: eres un gran mentiroso. Jajaja. Lo del hombre alto y delgado lo sacaste de una leyenda, la leyenda del hombre delgado Slenderman le dicen. Franco se echó a reír también, y pronto todos lo hicieron, y yo los iba a imitar, pero al mirar hacia el bosque, vi una figura delgada que se movía entre los árboles. Era un hombre vestido de traje. Se escondió tras un árbol y de repente asomó el rostro. No tenía ojos ni nariz ni boca. Lo que más me asustó es que a pesar de no tener boca, sonrió mostrando una enorme dentadura con gran maldad. Su avanzada edad solía ser tema de discusión en las sobremesas o reuniones familiares. Los más ancianos del pueblo aseveraban que la vieja Mackay tenía más de 200 años. Algunas personas reían sinceramente al oír tales afirmaciones. No solo su edad era puesta en duda, muchos la culpaban de la desaparición de perros y gatos, decían que seguramente los utilizaba en algún ritual que implicaba terminar con sus vidas, pues se rumoraba que la vieja era una bruja. Yo tenía 12 años cuando desgraciadamente comprobé la veracidad de tales rumores. El aspecto de la vieja Mackay era horripilante, desagradable a la vista. Sus ojos saltones y negros se clavaban en cualquiera que osara mirarla, entonces su sonrisa malévola arrugaba aún más su besuda cara provista de la nariz más larga y retorcida que vi en mi vida. Los niños le teníamos pavor. Durante mucho tiempo no conseguí explicarme por qué durante aquella siesta acepté el desafío de los otros niños y entré en la casa de la vieja Mackay. La vimos partir en su destartalada carreta, acordamos que si regresaba me iban a alertar.
La vieja vivía un poco apartada del pueblo en un terreno colmado de sombríos árboles. Llegué hasta la casa, la puerta estaba abierta, seguramente confiaba en que nadie era tan valiente o tonto como para entrar. Lo primero que me espantó fue la macabra colección de cráneos de animales, principalmente de perros y gatos apilados sobre una mesa. En un costado había estantes repletos de gruesos libros de aspecto antiguo, en el otro una larga mesa llena de frascos cuyos contenidos no me atreví a observarlos de cerca. En el medio, junto a la mesa de los cráneos, estaba dibujado en el suelo un extraño círculo rodeado de vetustas velas. No advertí en qué momento entró la vieja, me hizo girar hacia ella tironeándome del brazo, su fuerza de ninguna forma podía ser la de una anciana. En mi terror traté de zafarme y al tironear hacia atrás pisé unas velas del misterioso círculo. La vieja lanzó un grito y me soltó. Cuando salí de la casa corriendo despavorido, alcancé a ver a la vieja hincada en el suelo tratando de arreglar el orden de las velas mientras gritaba y se lamentaba. Cuando llegó la noche, mientras trataba de dormir, vi por el rabillo del ojo que había algo en la ventana. Era la horrible cara de la vieja Mackey, con su nariz pegada al vidrio. Cuando grité con todas mis fuerzas se retiró. Por suerte esa fue la última vez que la vi. Desapareció del pueblo sin dejar rastro. Supongo que se fue temiendo que yo divulgara su oscuro secreto. De ahí en adelante en su abandonada casa se escuchan ruidos que atemorizan por las noches. Esta historia le pasó a un chico llamado Servando, aunque la historia la contó su hermana. Todo comenzó cuando mis amigas y yo contábamos historias en la escuela, a causa de que la noche anterior, mis amigas habían pasado por la escuela y vieron una sombra detrás del laboratorio. Eso no me causó nada de miedo, así que se los dije, y Mayra, la hermana de Servando, dijo que contaría una mejor. El chico llegó de trabajar un poco tarde, y su madre le pidió que hiciera algo, pero como no quiso hacerlo, salió al patio de la casa y se sentó en una hamaca. De repente, vio a una niña que iba a gatas, la cual pasaba por enfrente de su casa. Ella volteó a mirar a Servando con unos enormes ojos completamente rojos. La niña hacía señas como nosotros las hacemos, con los dedos para llamar a alguien, solo que ella no podía, porque no tenía manos. A esta niña le hacían falta las manos, y sus brazos solo llegaban a los codos. El chico se metió rápidamente a su casa, pero apenas había entrado, sin sentir el miedo, exigió de cenar. Como no le gustó lo que había hecho su madre, se negó a comer y dijo que así, se iría a dormir, y justo a la entrada de su cuarto, paró en seco. En el borde de la cama estaba la niña sin manos y de ojos rojos, haciendo las mismas señas. Parecía saber que él estaba haciendo algo malo y quería llevárselo a algún lugar. Servando no pudo moverse, ni para adelante ni para atrás. Afortunadamente para él, llegó su hermano menor pidiéndole que lo dejara dormir en su cama, pues parecía que llovería y había truenos por todo el cielo. Servando accedió porque más miedo tenía él que su hermano. Desde ese día, no ha vuelto a ver a la niña. Hasta ahora. La citada le sucedió a una niña de 9 años, hija única de padres de gran influencia en la política local. Esta niña tenía todo lo que hubiese querido y deseado una niña normal con buena educación, pero con una soledad incomparable. Sus padres solían salir a fiestas de caridad y reuniones del ámbito político, y la dejaban sola. Todo cambió cuando le compraron un cachorro de raza grande, esto para que cuidase a la niña cuando creciera. Pasaron los años y la niña y el perro se volvieron inseparables. Una noche como cualquier otra, los padres fueron a despedirse de la niña. El perro, ya acostumbrado a dormir con la niña, se postraba abajo de la cama. Los padres se fueron y pronto la niña se sumió en un sueño profundo. Ya aproximadamente como a las 2:30 de la madrugada, un fuerte ruido la despertó. Eran como rasguños leves y luego más fuertes. Entonces, temerosa, bajó la mano para que el perro la lamiese. Era como un código entre ella y el perro, y lo hizo, y entonces ella se tranquilizó y durmió otra vez. Cuando ella se despertó por la mañana, descubrió algo espantoso. En el espejo del tocador había algo escrito con letras rojas. Cuando se acercó, vio que era un rastro de sangre que decía así: no solo los perros lamen. Entonces dio un grito de terror al ver a su perro crucificado en el suelo de su habitación. Historia: según los que fueron a investigar al cuarto de la niña, el perro ya estaba muerto, es decir, crucificado en el suelo, desde el lunar. En una noche, sentados en la oscuridad, alejados de todo. Todos hablábamos, reíamos, bebíamos y todas esas cosas que haces con los amigos.
Cuando mejor lo pasábamos, Carol, mi mejor amiga, empezó a llorar mientras gritaba que en el fondo en la oscuridad había alguien que vestía de negro y estaba tan pálido que parecía un muerto. Comenzamos a reírnos y le dijimos que dejara de beber. Ella insistió. 2 de los chicos que estaban con nosotros se ofrecieron a acompañarla hasta el sitio para que se convenciera de que allí no había nada ni nadie. Al final fuimos todos. Miramos por todas partes y, como habíamos pensado, no había nada. Mejor dicho, nadie. Carolina se calmó, volvimos a crear el ambiente que teníamos cuando vi algo, era ese hombre, de negro. Me entró tal miedo que comencé a gritar. Los chicos pusieron cara de asustados y nos empezaron a decir que la broma había estado muy bien pero que paráramos, que se estaba haciendo pesada. Nosotros no dejábamos de decir que aquello no era una broma, que habíamos visto a aquel hombre o lo que fuese. Después de un rato decidimos quedarnos allí un poco más, pero esta vez cambiamos los sitios. Cuando más a gusto estábamos, uno de los chicos, Juan, le dijo a otro que mirase al fondo. Este se levantó y dijo gritando: corran. No tuve tiempo a girarme y mirar, pero sé lo que vieron sí. Sé que habíamos bebido, y también sé que cuando se bebe se puede llegar a ver cosas que en realidad no están pasando, pero en este caso lo vimos 4 personas. No volvimos a aquel sitio nunca más. Pero hemos escuchado que ciertos grupos de jóvenes que han estado en ese sitio han tenido la misma experiencia que nosotros. Bueno, espero que te hayan gustado las historias. Si te gustaron, dale me gusta y si quieres suscríbete.